¿Qué es lo que pasaría si Hacienda se entera del dinero que tienes en extranjero? O dicho de otro modo, ¿qué es lo que pasaría si un empleado del neobanco extranjero que tú usas, donde guardas este dinero sin declarar, se chivara Hacienda del dinero que tú tienes? Pues justamente eso es lo que pasó en el banco suizo HSBC y su informático, el señor Hervé Falciani. Así que en este vídeo vamos a investigar quién es este señor y qué es lo que hizo, qué implicaciones tuvo la filtración para los contribuyentes españoles y sobre todo, qué alternativas legales nos quedan hoy para salvaguardar nuestra privacidad financiera. Así que empecemos con el vídeo. ¿Qué es el caso Falciani y qué pasó realmente? Primero, lo primero, ¿quién es Hervé Falciani y por qué debería importarnos? Hervé nació en enero del 72 en Montecarlo, en Mónaco, y Falciani era un informático, ingeniero en sistemas, que trabajó durante muchos años para la filial suiza del HSBC, uno de los bancos más grandes y poderosos del mundo. Para que os hagáis una idea, se encuentra entre el 7º y el 8º puesto de los bancos más grandes del planeta y el segundo de toda Europa. Falciani empezó a trabajar para el HSBC en 2001 y según contó en varias entrevistas no le gustó para nada lo que vio dentro. Dentro, Falciani se dio cuenta de que al menos a su juicio de informático, la forma en la que se gestionaban los datos de los clientes en la filial suiza del HSBC fomentaba la evasión fiscal y el secretismo. Y como esto no le gustaba, pues propuso un sistema alternativo dentro del banco. Un sistema que, obviamente, fue rechazado por sus superiores. Entonces, delante de este rechazo de Falciani, ¿qué es lo que Falciani hizo? Pues Falciani, preocupado por esta revelación y considerando que esta gestión de los datos de los clientes era una violación sistemática de los derechos fundamentales de los ciudadanos, al restar fondos que deberían destinarse al interés general, Falciani dedicó en secreto, desde su trabajo de informático en el banco, 2 años a recopilar las pruebas de un posible macrofraude fiscal que involucraba a todos los clientes del banco, más de 130.000 personas que tenían esa serie concreta de cuentas numeradas que nadie sabía quiénes eran y que había muchos famosos y autoridades principales. De hecho, este tema es bastante interesante y yo, tanto mi trabajo de final de grado como mi trabajo de final de máster fue sobre este caso, porque ahora veréis que se va a liar. Todas estas declaraciones de restar fondos que deberían destinarse al interés general, es decir, Falciani era como un visionario, un idealista, pero del Estado, no del liberalismo, es decir, idealista que no nos gusta. Entonces, todo este idealismo para él era muy importante para entender por qué nos afectaba a todos y cómo podía contribuir a interés general enseñando lo que todo el mundo tenía en extranjero. Por tanto, Falciani extrajo en 2008 una copia masiva de los datos bancarios, que fue la mayor filtración ilegal de datos financieros de la historia. Y ahora me preguntaréis, Sergi, ¿y qué había de importante en todos esos archivos? Pues una información más importante de lo que podríamos pensar. La filtración de Falciani incluía toneladas de datos sensibles, nombres de titulares, números de cuentas, saldos, movimientos, estructuras societarias y pistas sobre quién realmente era el titular de esa cuenta y quién era el último beneficiario efectivo que tenía acceso a esas cuentas. Y eso no es todo, porque hablamos de un fichero con decenas de miles de registros y con información suficiente para trazar redes patrimoniales. Dicho mal y pronto, con información suficiente para saber quién tiene dinero en el extranjero y evidentemente quien tenía dinero extranjero es porque no lo había declarado. Entonces, Falciani, horrorizado por todo esto, intentó poner todos estos datos a disposición de las autoridades judiciales suizas. Es decir, extrajo los datos con toda la información fiscal del mundo y la llevó a Hacienda Suiza diciendo, oye, tengo esto por aquí, investigarlos. Pero entonces vino algo interesante, que cuando Falciani entregó este pendrive a las autoridades, horrorizados, no hicieron nada, porque tampoco estaban por la labor. Porque además aquí hay un término de derecho penal y es que es una prueba ilícita, es decir, es una prueba ilícita que has obtenido por un informático que ha quebrantado las normas y por tanto tú no puedes coger esos datos y interponer una acción,
porque es una prueba ilícita. Es como la teoría del árbol envenenado, es decir, si yo estoy haciendo algo malo en mi casa y entro a la policía sin una orden judicial de entrada y registro, y aquí dentro de casa encuentran, yo qué sé, sustancias ilícitas, no me pueden hacer nada. Porque por mucho que me vayan a condenar, yo puedo enseñar el papelito conforme la entrada y registro estaba mal practicada, teoría del árbol envenenado de que todo lo que se haya hecho hasta ese momento está mal y por tanto no me pueden condenar. Entonces, Falciani obtuvo esta prueba de forma ilícita. Por tanto, las autoridades suizas, rectos y cuadriculados, en plan suizos, le dijeron en plan, vale, fantástico, pero es que no podemos hacer nada porque lo has obtenido de forma ilícita. Así que, delante de esta situación, Falciani, que era lo más antiliberal y más estatista que puede haber, no tuvo más alternativa que huir de Suiza y llegar hasta Francia, donde entregó, o al menos puso a disposición en este caso, de la justicia francesa todos los datos. Las autoridades francesas sí que analizaron toda la información y a partir de ahí remitieron la información a todos esos países que eran los países de residencia fiscal de las personas de la lista, y entre ellos, evidentemente, España. Y esto no es poca cosa. Pensar que si algo define a un país como Suiza es precisamente su sistema bancario. Y dentro de este sistema bancario, dentro de Suiza, lo más importante era el secreto bancario. Que tú podías tener dinero en Suiza sin que Suiza le diera cuentas al estado de tu residencia fiscal de cuánto dinero tenías ahí. Esa garantía de que si tú depositabas tu dinero en un banco suizo, nadie se enteraría de cuánto, ni cuándo, ni cómo, ni por qué, pues todo esto es lo que dejó de pasar con Falciani. Y esto es lo que nos lleva en el siguiente punto. Pero antes de seguir, te recuerdo que si te está gustando el contenido, puedes suscribirte en el canal para estar al tanto de todas las novedades que hacemos, así como en el grupo de Telegram mediante el enlace de la descripción o el QR que tienes en pantalla, para saber todo lo que YouTube no me deja de decir por aquí. Y ahora sí, vayamos al segundo punto. ¿Qué implicaciones tuvo la exposición total del dinero invisible? Llegados a este punto, tenemos claro quién fue Falciani y qué le hizo tan famoso. Pero ahora vamos con lo que realmente nos interesa. ¿Qué consecuencias tuvo la filtración masiva de Falciani? Pues hoy existe un encendido debate respecto al tema fiscal. Para algunos los impuestos son un robo, un abuso de los estados cada vez más totalitarios que se creen con el derecho de tomar nuestro dinero y gestionarlo mejor que nosotros. Pero para otros son casi una obligación moral que tenemos que sufragar. ¿Y qué tiene que ver Falciani con todo esto? Pues muy simple. Porque explicar por qué para Falciani todo esto de la ilusión fiscal fuera lo bastante grave como para afirmar que ese secreto bancario constituía una violación sistemática de los derechos fundamentales de los ciudadanos al restar fondos que deberían destinarse al interés general. Es decir, Falciani era un estatista, es decir, para él los impuestos eran un deber moral, es decir, Jesús puso a Adán, Eva y los impuestos, y entonces Falciani dijo, oye, dentro de mi banco veo saldos que no están pagando con estos impuestos, y esto es terrible, entonces lo que voy a hacer va a ser chivarme a las autoridades, y cuando Suiza le dijo, oye campeón, muy bien, pero esto no tiene sentido, no puedes hacerlo, es una prueba ilícita, y si hago una acción contra esto, me la van a tumbar el juez. Entonces dijo, sí, pues venga, me voy a otro país a hacer lo mismo. Y así fue como Falciani actuó. Porque evidentemente este deber molar de los impuestos le estamos confiando a un Estado que va a gestionar el dinero mejor que nosotros mismos. Y siendo sinceros, esto no pasa. Porque cuando tú renuncias a tu privacidad financiera y cedes esta información al poder público, ya no eres tú quien decide qué hay que hacer con ese dinero. Lo hace el Estado en base a unos presupuestos generales que es el Parlamento, parece un patio de colegio de adolescentes que no se ponen ni de acuerdo con eso. Por tanto, Falciani reveló toda esta información a las haciendas de medio mundo y muchas de estas agencias tributarias se pusieron entonces manos a la obra, con el objetivo de evitar que la gente que tenía dinero ahí lo tuviera sin tributar impuestos. Pensar que solo en Ciudadanos Españoles aparecía en la lista Falciani más de 1.800 millones de dólares opacos en cuentas de la filial suiza del HSBC y unos casi 2.695 nombres de clientes relacionados con España. La lista de Falciani llegó a manos de Hacienda en el 2010 y en cosa de pocos meses había más de 700 personas investigadas y se pudieron recuperar más de 260 millones de euros. La lista se convirtió en una prueba de cargo del delito fiscal, lo que permitió iniciar numerosas investigaciones penales contra muchos de los individuos que aparecieron en ese listado de Falciani. Básicamente porque con esa lista, Hacienda
tenía en su poder un mapa detallado para seguir el rastro de los activos que cualquier persona podría tener fuera del país. Ficheros con códigos BUP, cuentas, saldos, vinculaciones societarios, un largo, etcétera. Antes, evidentemente, estos datos eran inalcanzables para Hacienda. Y de hecho, estos datos les sirvieron para poder hacer tributar a todos los contribuyentes españoles con estos saldos en extranjero. Evidentemente, dentro de esta lista habían muchísimas celebridades, deportistas, empresarios, nombres como Fernando Alonso, Valentino Rossi, Emilio Botín, el expresidente del Banco Santander, es decir, habría mucha gente. Y de hecho, el posterior de la lista de Falciani fue los Panama Papers, que era kind of the same, no fue un informático, pero también fue una filtración, en este caso el despacho Mossack Fonseca. Y entonces, ahora viene el tema. ¿Qué es lo que pasó a raíz de toda esta filtración? Pues que hubo muchísimos procedimientos en España de gente que le hicieron regularizar a golpe todo lo que tenía el extranjero. Y entonces aquí se abrieron dos puntos. El primero es que apareció y se dictó y se aprobó el modelo 720, por el cual obligaba a todos los contribuyentes con más de 50.000 euros en extranjero a informarlos a Hacienda. Es decir, lo que te dijo Hacienda España fue, oye, esto no va a volver a pasar. Entonces, a partir de ahora, si tú tienes dinero en el extranjero, me lo tienes que informar por el 720, que es igual que tenemos el 721, el 721, que es los más de 50.000 euros cripto. Es decir, son obligaciones por las cuales tú no tributas, tú informas, porque Hacienda, bajo el paraguas de blanqueo de capitales, entonces te puede colar lo que sea. Entonces te dice, oye, contribuyente español, hay algo terrible, que es el blanqueo de capitales. Y tú dices, oye, blanqueo, esto es algo terrible, sálvame de este blanqueo. Entonces el Estado te dice, oye, vamos a hacer una cosa. Hasta ahora yo era un Estado reactivo, es decir, si había un blanqueo actuaba, pero ahora vamos a hacer una cosa, como existe el blanqueo de capitales y es algo terrible para ti, voy a pasar de ser un Estado reactivo a un Estado preventivo. Por tanto, dame toda la información de todo lo que tengas, en extranjero, en cripto, me lo dices todo, y ya si blanqueas, pues tengo tus datos, y así a cambio nadie puede blanquear porque ya tengo todos tus datos. Entonces tú dices, oye, claro, es decir, voy a ceder toda esta privacidad financiera porque me vas a salvar el blanqueo de capitales, pero evidentemente estás haciendo un striptease fiscal y lo estás enseñando todo. Y esto fue el 720 cuando se instauró. Y el siguiente punto es que, como hemos dicho las autoridades suizas, esta lista era ilícita, es decir, no podías tener una acción judicial respaldando un delito fiscal, un blanqueo de capitales, con esta lista de origen ilícito. Por tanto, no podía tener sentido. Pero en cambio, aquí hubo una jugarreta legislativa que no me da tiempo a contaros, por la cual la validaron. Y el Tribunal Supremo dijo, esta lista es totalmente válida. Es decir, con esta lista vamos a recaudar todos estos millones de defraudadores. Vamos, ya te cambio aquí la ley, te lo justifico como sea jurisprudencia y venga, ¡pam! Abrir procedimientos, a imputar complementarias y venga, todo el mundo a despachar y hacer cartas de pago. Y así fue cuando esta lista de cara a Hacienda española fue lícita, les dejaron tenerla, y de cara a los contribuyentes tuvieron que regularizar millones y millones de impuestos. Y una tercera medida es el CRS. El CRS, que es la DAC 2, es la obligación que tienen los bancos extranjeros de informar de los saldos que tienen los contribuyentes, lo que sería la DAC 8 o el CARF para cripto. Por tanto, antes de Falciani, si yo tenía $100.000 en el HSBC en Suiza, primero yo como contribuyente español no tenía que hacer nada con Hacienda, es decir, no tenía que informarlo, y por otro lado el HSBC tampoco le informaba a Hacienda española que yo tenía ese dinero ahí. En cambio, después de Falciani, se aprobó el CRS, por tanto, ese banco informaba directamente a Hacienda del dinero que yo tenía, y luego, por otro lado, yo tengo que informar si tengo más de 50.000 euros por el 720. Por eso mismo, gracias a Falciani, le tenemos que dar las gracias, porque si ahora mismo tenemos dinero en Wise, si tenemos dinero en Meru no, porque está en FATCA, pero si tenemos dinero en cualquier neobanco que esté fuera de España, y también ahora si tenemos también criptomonedas en cualquier exchange que esté fuera de España, gracias a Falciani, estos exchanges, estos neobancos, informan directamente a las haciendas de cada país del cual tú seas residente fiscal. Vamos, que si eres español, te abres una cuenta bancaria al Reino Unido y depositas cierta cantidad, la legislación del Reino Unido está obligada a informar a Hacienda Española de cuánto dinero has ingresado en esa cuenta y cuánto tienes. Y por eso mismo aquí está el problema, porque a la que conviertes la privacidad en un privilegio y no en un derecho natural que nosotros tenemos, que deriva del derecho a intimidad,
todos somos sospechosos y todos terminamos bajo vigilancia sin importar quiénes somos, de dónde viene nuestro dinero, y el Estado asume que somos culpables y queremos defraudar y por eso quiere saber todo lo que hacemos a nivel financiero. Por eso mismo, si quieres comprar Bitcoin y no quieres hacerlo de forma descentralizada con una wallet, déjame hablarte de una plataforma cripto que te puede ayudar. Se trata de uno de los exchanges que uso para mi operativa a corto plazo y que funciona realmente bien. Se trata de la filial europea de Bybit, Bybit EU, que, como sabéis, es uno de los exchanges más grandes del mundo con más de 85 millones de usuarios y, evidentemente, cuenta con licencia MiCA emitida por la FMA de Austria, otorgada desde hace más de un año, por lo que es una opción muy segura y muy fiable al estar 100% regulada para prestar servicios dentro de la Unión Europea. Pues bien, dentro de la plataforma puedes comprar todo tipo de activos digitales, hacer trading, así como obtener rendimientos de tus criptos mediante staking. Además, no solo tienen servicios criptos, pues funciona también como un neobanco, puesto que puedes solicitar una tarjeta Mastercard, que tiene cashback en Bitcoin, realizar depósitos SEPA sin comisión y mucho más. Así que si quieres explorarla por tú mismo, te dejo el enlace en la descripción. Y recuerda que si te haces una cuenta con mi link, como promoción de bienvenida, tendrás una oferta especial de hasta 30 euros, los cuales puedes destinar, por ejemplo, a comprar ese Bitcoin que ahora cotiza por debajo de su valor real. Y ahora sí, sigamos con el vídeo. ¿Qué soluciones existen hoy para resguardar nuestra privacidad financiera? Pues bien, pensad que la filtración masiva de estos saldos no fue por un error de la banca suiza, no fue por un error del HSBC, sino por la decisión de un único individuo, de Falciani, que ojo, es un informático que me puede caer súper bien, pero el informático, ¿no? Camisa negra, americana negra, camiseta de otaku, es decir, el informático, que ojo, a mí me caen súper bien los informáticos, pero un informático estatista no me cae tan bien. Y eso, gracias a Falciani, fue lo que necesitó esa lista para que miles de datos quedaran totalmente revelados para las haciendas. Por tanto, ¿qué alternativas tenemos hoy? Lo primero de todo es que, evidentemente, los impuestos hay que pagarlos siempre, pero a la par que los impuestos hay que pagarlos siempre, podemos preservar nuestra privacidad financiera. Y esto no pasa por esconder, sino pasa por diseñar una estructura que preserve nuestra privacidad financiera con una arquitectura totalmente estable, diseñada para que un fallo en la escala, por ejemplo, un informático que se le va la olla, no enseñe y doxee todo lo que yo tengo. Por tanto, el primer punto, evidentemente, es la diversificación. Es decir, nosotros ya no nos podemos permitir el lujo de confiar todos nuestros datos a una simple jurisdicción ni a una simple entidad financiera. Podemos hacer arbitraje jurisdiccional, la teoría de las banderas, y cada estado nos sirve para algo. Uno para pagar a nivel de persona física, otro a nivel de sociedades, otro para invertir, otro para resguardar nuestro patrimonio. Al final, todo esto es la política y la teoría de las banderas. Por eso mismo, la diversificación no es solo jurisdiccional, también es de players, también es de instituciones. No podemos usar ni el mismo custodio, ni el mismo banco, ni el mismo broker, ni el mismo exchange. Tenemos que dividir toda la estructura para que tenga muchísimas más garantías y prevenga además de que con un botón no puedan bloquearme una cuenta bancaria y pierda el acceso a todos mis fondos. Y evidentemente, si os movéis a nivel cripto, tenéis algo que nadie tiene, que es que podemos actuar con hardware wallets, las cuales son inconfiscables, son inembargables y si lo haces de la forma correcta, eres totalmente seudónimo y es la primera vez que puedes resguardar a nivel digital tu patrimonio sin que nadie sepa lo que estás haciendo. Y por supuesto, si quieres tener aún más garantías, existen las residencias administrativas. Residencias fiscales solo puedes tener una, que es el país donde pagas impuestos, pero residencias administrativas tú puedes tener las que quieras, puedes tener tantos pasaportes como quieras. Y todo eso te va a dar muchísima más libertad para poder interactuar y moverte por el mundo sin tener limitaciones. Por eso mismo espero que en este vídeo hayas aprendido quién es Hervé Falciani y cuál es la aliada que hizo con su lista, cuáles han sido las consecuencias de los distintos estados sobre esa lista y cómo nos han atacado después de esto, y cuáles son las distintas alternativas que puedes realizar para preservar en este siglo XXI tu privacidad financiera. Y ahora las preguntas son para ti. ¿Cuál crees que es la mejor manera de preservar tu privacidad financiera? Puedes responder a esta pregunta tanto en la caja de comentarios como en el grupo de Telegram, que tienes el enlace en la descripción o el QR que en pantalla. Y dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta ahora!